Bueno, entonces acá estamos en la comisión 1. Chicos, hacemos todo este teatro para que esposen una sonrisita, algo. Con la profe hacemos siempre chistes y actuaciones, stand-up, nos ponemos naricitas, así. Así que esperamos que nos acompañe. Esta es menos mal que dije que pongo a grabar y no iba a ser pagada. Comisión 1 del día 26 de mayo. ¡Viva la patria! Carajo. Vamos. Así que vamos con la pregunta 1 entonces de la guía. Así podemos ir ordenando. ¿Alguna pregunta, algo que les haya gustado de la presentación de la semana pasada? ¿Un tema interesante que les haya quedado? ¿Algún interrogante de los 3 cerebros? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Opinión? Eso es así, nada más. Hola chicos, buen día. Hola, hola. Probando. Buen día. Arrancamos las emociones, la guía. ¿Cómo va? ¿La hicieron? ¿No la hicieron? Acá está, profe. Sí, profe. Bueno, cuéntenos cómo le fue la primera pregunta. ¿Cómo arranca la guía? ¿Qué es la emoción? ¿Qué es la emoción? Muy bien. A ver, ¿qué es la emoción? ¿La respondo yo, profe? El que quiera. Yo Dale, lo que puse fue, la emoción es la respuesta de todo el organismo que implica cambios fisiológicos, expresiones en la conducta y experiencia consciente. Bien. ¿Querés repetirlo otra vez? Así la vamos viendo así parte por parte. Sí. La emoción es la respuesta de todo el organismo que implica cambio fisiológico, expresiones en la conducta y experiencia consciente. Bien. O sea, es una respuesta que implica cambios fisiológicos. Eso implica, chicos, cambios en el cuerpo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, Sí, aunque profe. sea. Bien, listo. Implica cambios fisiológicos, cambios en la conducta. O sea, uno podría decir que entonces la emoción orienta, ¿sí?, los comportamientos. Orienta las conductas. Un estado anímico puede orientarte a actuar de determinada manera, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Yo puse lo que había puesto mi compa recién que dijo. ¿Sí? Busqué en internet otra cosa, porque por ahí me parecía como muy cortita, y agregué que las emociones son patrones conductuales, cognitivos y fisiológicos que se dan ante un estímulo determinado. Estos patrones difieren en cada especie y nos permiten ajustar nuestras respuestas dependiendo del estímulo, su contexto y nuestra experiencia previa. Y el ejemplo era, por ejemplo, si vemos a alguien llorando, podemos sentir emociones positivas o negativas y actuar en consecuencia. Bien. Buenísimo. Está bueno lo que pusiste, está re bueno Buenísimo, porque Romina. ella agregó lo cognitivo, Sí. digamos, ¿no? Entonces uno podría decir, o sea, las emociones son respuestas fisiológicas, o sea, respuestas que se manifiestan en el cuerpo, biológicas, y son respuestas además, o que orientan pensamientos, ¿sí? Cuando vos tenés una emoción determinada, tenés una idea determinada también. Por ejemplo, tengo la emoción del enojo y tengo una idea respecto de eso, ¿sí? Y eso me orienta un comportamiento. Por ejemplo, voy, no sé, insulto a alguien, golpeo una puerta, hago lo que sea, a alguien le digo algo en forma de mala manera, ¿sí? Ahí ven cómo está la emoción orientando pensamientos, ¿sí? O relacionada a un pensamiento en particular, estoy enojada con tal, me pasa esto físicamente y voy, me conduzco en función de esa emoción. Voy y lo insulto, voy y me peleo, lo que sea. Se entiende más o menos ahí la relación, ¿no? Entre lo cognitivo, lo fisiológico, lo biológico y la conducta, el comportamiento, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta o alguna duda respecto de lo que son las emociones o cómo entenderlas? Yo a eso que habían dicho Araceli y Romina, le sumé Sí. que también se dan por experiencias conscientes, dice el texto. Claro, yo justo eso estaba buscando en el material, pero ahí justo Matías me sacó la duda, porque creo que estos autores como
que hicieron, creo que involucran todo eso que encontró Romina con como la experiencia consciente, ¿no? De la experiencia, justamente lo consciente te lleva a verbalizar, a darte cuenta, a ponerle cognición a todo eso que implica la emoción, ¿no? Lo fisiológico, digamos. Uh-huh. Sí, Dani, ¿sabes qué vamos a hacer hoy también que me interesa mucho? Que podamos participar todos, ¿no? Exacto. Sí, entonces, por como si ejemplo, fuera- ¿cómo? Sí, por ahí una pregunta y que respondan, digamos, la mayoría. Exacto. Ahora ya ponele Romina, Matías y Araceli, ya participaron en algunas respuestas. La idea es que todos tengamos la posibilidad, porque ¿saben lo que está pasando? Que en los grupos casi por ahí veo que hay muy buena predisposición y respeto por los demás, pero algunos que por ahí con este sistema les cuesta un poquito más tomar como la delantera de decir la pregunta o de decir algo. Entonces vamos a dar unos espacios para que todos podamos decir algo, ¿listo? Porque está pasando que por ahí los más extrovertidos o que tienen un estilo de personalidad, esperan unos minutos, como nadie contesta, lo hace como recién, ¿viste? Que parecía que nadie había hecho nada, sin embargo, habían trabajado, muchos de ustedes han trabajado, esperaron unos minutos, lo dicen, pero hay otros que están más atrás en extroversión y no pueden participar. Y la idea es que por ahí en el aula nosotros hacemos un paneo y estamos a ver por este sector y allá atrás qué dicen, y ¿no es cierto, Dani? Que hacemos participar a todos. En este medio resulta mucho más difícil, y sobre todo con las camaritas apagadas o que no tienen cámara, o entonces, por eso yo los voy a ir nombrando, y la idea es que tengan las guías hechas, las preguntas, porque bueno, por ahí van a quedar en offside también si no lo tienen. Profe, Sí. yo esta guía no la hice, así que no podría contestar mucho las preguntas. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me habló? Yo, Natalia. Natalia, bueno. La idea es que puedan, chicos, ir haciendo las guías antes de cada clase. Eso siempre le decimos con la profe. Quizá no la terminan, ¿no? O sea, puede ser. Pues son 15 preguntas, no la terminan. Pero Claro. también pueden empezar por 5 por lo menos y tener como cierta idea del tema. Del tema y para sacarse de dudas. O ubicado, claro, o ubicado en el texto leído, no hecho, porque nosotros hasta ahora no le estamos pidiendo que hagan en un Word para entregar nada, pero sí leídos, ubicados en el texto, y porque es la manera de que tiene el cerebro de decir, esto lo puedo ir pesquisando, contestando, hasta que yo no me enfrento con que alguien me pregunte. Entonces, ¿qué son las emociones? Yo no sé si lo entiendo o no. Por ejemplo, ¿qué me está pasando ahora hay un grupo de recursos humanos que ellos es cuatrimestral, no es la desventaja que tiene, que es cuatrimestral. Tienen el parcial la otra semana, ¿no? Este miércoles, no, el próximo. Y ahora me preguntaron por plataforma, profe, no entendimos nada el tema 1. Entonces digo, ¿vieron cómo hacemos nosotros? Damos el tema, guía, pregunta, foro de consulta, de todo, y ahora recién que se pusieron a estudiar para el parcial, recién se dan cuenta que no entendieron nada. ¿Por qué? Porque han tenido que armar las respuestas. Ahora recién, porque es el parcial. Entonces, los invitamos a todos a que hagan las guías, sí o sí, en el cuaderno, vayan contestando. Sí, o si tienen el cuadernillo, marcan, acá está la respuesta, acá está la respuesta, Claro. acá está la respuesta. Y las dudas, ¿no? Y van anotando, ¿sí? Karim, ¿querés decir algo? Sí, yo este trabajo lo tengo hecho desde el primer día de cuarentena. No sé si yo me adelanté a algo o no sé por qué, pero lo tengo hace mucho tiempo hecho trabajo.
Puede ser, digamos, porque es un texto de Meyer, y Meyer también hablaba del conductismo, digamos. La profe lo puso para hablar de conductismo y de emociones. Quizá ahí te confundiste, es como que hiciste, como es el mismo autor, hiciste, pero no importa, digamos. Por ahí ahora lo que Buenísimo. puedes hacer es ir agregando cuestiones que te interesen, que vamos hablando y no están en la guía. En la clase siempre con la profe ampliamos, digamos, los conceptos. O sea, esa es la idea. Bueno, Así que bueno. Yo les quería leer algo que encontré como definición de emociones, como impulsos biológicos que quieren expresarse en acciones, ¿sí? Impulsos biológicos que quieren expresarse en acciones. Eso encontré yo como definición, ¿sí? Como para seguir agregando, digamos, lo que es la emoción. Fíjense que hablamos de un impulso biológico que se expresa en acciones. Es un poco lo que han dicho ustedes. O sea, algo que se manifiesta corporalmente. Uno podría decir es una respuesta química. Cuando hay un estímulo en el medio que te produce algo, que te produce una emoción, es decir, una respuesta a algo que yo observo, algo que yo escucho, que le informa a mi cerebro sobre algo, por ejemplo, esto de que hay un peligro o de que hay algo que está bueno por fuera como estímulo, yo doy como respuesta un montón, una cascada química, una cascada de producción hormonal, ¿sí? De neurotransmisores, hablamos de cerebro, hablamos de neurotransmisores, se comunican a través de información química y eléctrica, las neuronas. Habíamos hablado de un cerebro que tenía que ver con las emociones, ¿recuerdan? Que había un cerebro de los tres que tenía que ver con las emociones, la neocorteza, el cerebro límbico y el reptiliano, ¿sí? Bueno, el límbico es el mamífero, el emocional y el químico, el que da respuestas químicas. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo un estímulo que me da una sensación y me estimula a tener estrés. La respuesta que yo doy químicamente se eleva todo lo que es, digamos, la adrenalina, se eleva todo lo que es el cortisol, y empiezo a tener mucha respuesta física. Empiezo a temblar, ¿sí? Se me dilatan las pupilas, un montón de cuestiones que pasan físicamente. Por eso estaba bueno esto de un impulso biológico que se quiere expresar en una acción. Realmente la emoción te orienta hacia una acción, ¿sí? Y me parecía importante entender, y que lo hablamos con la profe en la clase anterior, que por mucho tiempo se han dejado de lado las emociones porque supuestamente interferían en el pensamiento o en la inteligencia de las personas, ¿no? O sea, alguien decía, ¿qué es para vos ser inteligente? Para mí ser inteligente es que me vaya bien en la lógica, en la matemática, en la escritura. Como siempre ha sido, además desde el sistema educativo, esa es la postura sobre lo que es la inteligencia. Y por mucho tiempo hubo muchos autores, la profe de esto puede hablar mejor que yo, digamos, porque además le gusta mucho este tema, que estuvieron intentando poner en jaque que en realidad el tema de las emociones era sustancialmente importante, porque sin que ellas estuvieran más o menos estabilizadas, uno no podía aprender. O sea, no puede tener tampoco cierto aprendizaje de otro contenido, ¿sí? Matemática, lógica, lo que sea. Digo, alguien que está en una clase sumamente angustiado, atravesado por esa emoción, raramente va a prestar atención y va a acordarse lo que está aprendiendo o lo que le están dando en esa clase, ¿sí? Entonces, en esto es para poner a la emoción como en uno de los primeros lugares y pensar que en realidad, más que ser seres racionales, somos seres emocionales que estamos razonando, ¿sí? Más que ser seres racionales, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí más o menos lo que le queremos expresar? O sea, por eso digamos el punto de las emociones como importante. Y esto de que son adaptativas, chicos. Ustedes recuerden que son adaptativas, es decir, que nos ayudan a adaptarnos al contexto. O sea, lejos de ser algo negativo, por ahí cuando Romy dio la definición habló de emociones negativas y emociones positivas, y con la profe siempre decimos, bueno, no la califiquemos ni de positiva ni de negativa. Hablemos de emoción como energía, si quieren, o como estos impulsos que nos llevan a accionar, ¿sí? Que nos llevan a conducirnos en el medio. Son adaptativas y son heredadas. Las otras especies nos han heredado emociones universales, ¿sí? Por ejemplo, uno podría pensar, ¿por qué algo es adaptativo, una emoción es adaptativa? Bueno, uno podría decir, y la verdad que el miedo en algún punto ha sido adaptativo. Para las otras especies, el tener miedo, el sentir miedo, el captar un estímulo y como respuesta tener miedo, le ha ayudado, por ejemplo, a escaparse de un depredador, por ejemplo, ¿sí?
¿Se va entendiendo ahí, digamos, por qué son adaptativas? Sí, profe. Sí, profe. Es El más, asco, por ejemplo, sí, Sony. no, eso, ahora comentás del asco, que es más, los teóricos dicen que si no hubiese sido por las emociones no hubiésemos sobrevivido, porque Claro, imagínate salir a cazar o a defender de un depredador sin esa energía del miedo, de la bronca, de defender, o sea, de huir, de atacar o huir, no hubiese podido ser posible la supervivencia, básicamente. exacto, Sobrevivir, exacto, con mantenerse con vida, si no hubiese sido por exacto. las emociones. Sí, por eso son adaptativas, son heredadas Exacto. y son, y fundamentalmente esto que dice la profe, nos permiten sobrevivir. ¿Por qué? Porque nos dan información. Esto es lo que tiene la emoción, te da información acerca del medio. Ustedes piensen, por ejemplo, en el asco como una de las emociones universales que compartimos con otras especies. El asco que sentían los animales, otras especies, frente a determinadas cosas, les ayudaba a sobrevivir porque no se envenenaban. Que una sustancia les diera asco Claro. les ayudaba a alejarse de eso y a sobrevivir, ¿sí? Y nos pasa a nosotros, algo nos da asco y está, por ejemplo, podrido, ¿sí? Una sustancia que esté podrida, no la consumimos y zafamos de intoxicarnos, ¿sí? O sea, no nos intoxicamos. Entonces, fíjense hasta qué punto es una respuesta adaptativa. Otra emoción como la tristeza, que muchos la califican de negativa, la tristeza en términos, digamos, que no se extralimite y que no hablemos de una depresión o algo que, que dure demasiado más tiempo del que debería durar, la tristeza como emoción nos ayuda, por ejemplo, a ser más introspectivos, si quieren. Nos ayuda a reflexionar sobre nosotros mismos, digamos, a pensar un poquito más qué nos pasa, ¿sí? Entonces, la alegría, por ejemplo, todo lo contrario, nos ayuda a sacar afuera determinadas cuestiones que nos van pasando, ¿no? Ahí como que vamos pasando por determinadas emociones y que en su punto, si quieren, ni en un polo ni en el otro, en un punto medio, son adaptativas, nos ayudan, digamos, ¿sí? Profe, Sí. ¿y por qué esto de que no son positivas ni negativas, pero en las dimensiones se las califica como positivas y negativas? En las valoraciones decís vos cuando se le da valencia, Claro, cuando claro, se le da ahí, valor, en la valencia. porque, a Es ver, como por eso, una... sí. Perdón. No, Dani. No, que yo digo que esos son por ahí algunas cuestiones que los autores colocan, algunos de ellos, pero en realidad, si yo califico algo como negativo o positivo, ya lo estoy condicionando. Si yo a alguien que está triste le digo que es negativo que esté triste, por ahí esa persona, esa tristeza, primero, por eso decíamos, pensemos las emociones como impulsos biológicos, impulso es una energía, ¿sí? Entonces, si yo lo pienso como energía, la energía no es buena ni mala, es energía, digamos, ¿sí? Y la puedo canalizar en función de un objetivo. Si alguien se siente triste, pero esa tristeza le está sirviendo para hacer algo que nunca hizo, que es reflexionar sobre sí mismo y aprender sobre sí mismo, yo no le veo lo negativo a eso, digamos, ¿sí? O como, lo veo como una reacción natural. Si alguien está triste porque perdió un ser querido, no le veo lo negativo, todo lo contrario. Es evidente que tiene que atravesar por eso para poder estar mejor, digamos, adaptarse a la idea de que, bueno, ¿no? Sí, lo que pasa es que los autores toman, igual que en conductismo, refuerzo positivo negativo, ¿se acuerdan Claro. que habíamos? Tómenlo como, vieron que está la valencia, está, digamos, expresada en dos rectas que se cruzan, o sea, tómenlo como la recta numérica. Negativo, o sea, es como valores del 0 para abajo son números. Números negativos y números positivos, o sea, para medir de alguna manera la menor cantidad de esa emoción implica, bueno, por supuesto que no podemos negar que existe la depresión y demás, digamos la menor valencia de una emoción, pero tómenlo como esto numérico, ¿no? De valencia, de valores, cuánto hay, si yo tengo un vaso, este vaso ahora, por ejemplo, está vacío, ¿no? Tengo valencia 0, está en negativo, o sea, menos, no tiene ningún líquido, ¿se entiende? Está en menos,
pero quiere decir eso, que lo que dice el texto, ¿sí? En esto que vos preguntabas, Matías, en términos de valoración numérica, se habla en números negativos. ¿Se entiende? Matías. Sí, se va entendiendo mucho. ¿Se va un entendiendo? poquito? Sí, porque esa Eh, parte justo no me había quedado clara, el tema claro. de la valencia y eso. Bueno, Por pero eso- sí, por ahí como te dice la profe, pensarlo en cantidad, en quantum, digamos. ¿Qué cantidad, digamos, de energía, si querés, está dispuesta para? Exacto. Emoción, no sé si lo tienen ahí significado, pero emoción, movere, o sea, viene del latín movere, ¿sí? Que significa ir hacia. Eso significa emoción, ¿sí? Del latín movere, fíjense que habla del movimiento, ir hacia algún lugar. ¿Ya? Pongo una energía hacia algo, hacia un objetivo. Vuelvo a decir, sea para adentro o sea para realizar una actividad, lo que sea, digamos, ¿sí? Por eso es un impulso, ¿no? Esto como para dar un pantallazo en general. Fíjense en eso, ¿no? No sé qué otra pregunta sigue en la guía. Si van entendiendo hasta acá, seguimos, digamos, avanzando. Después, bueno, la segunda pregunta decía cuáles son las 3 teorías de la emoción. Ajá. Explique cada una de ellas y ejemplifique. Bueno, la que quiera o el que quiera, digamos, con las teorías de las emociones. La primera son 3 teorías bastante diferentes. Yo con lo de James Lang tomé un ejemplo que decía ahí en el texto y lo hice como bien simple, con el ejemplo lo expliqué, que decía, nos sentimos tristes porque lloramos, enojados porque golpeamos. Y abajo explicaba que su sensación de miedo siguió a la respuesta del cuerpo, como que a partir de la sensación vio la respuesta, o que no, lo que decía era la respuesta, que a partir de la respuesta vio su sensación, su emoción. Bien, Yo puse en la de James Lange que plantea que primero se presenta la reacción fisiológica, por ejemplo, primero lloramos y luego en consecuencia la emoción estamos tristes. bien. ¿El cuerpo también? O sea que eso diríamos que primero, ¿qué entonces? Primero, ¿dónde aparece la emoción? Según James y Lange, estos dos autores. La reacción Fisiológicamente primero. fisiológica. Fisiológicamente. En Exacto. consecuencia, la emoción sería estar tristes. Exactamente, o sea, primero uno diría, bueno, se generó todas mis lágrimas y en función de eso, primero aparecieron las lágrimas, a consecuencia digo, estoy triste, ¿no? Sí. Bien. Hay como un estímulo, algo que pasó, que escuché, que vi, hay una reacción fisiológica y después me siento triste, ¿no? Exacto, Ah, exacto. la emoción. Bien, bien. Ahí nos queda un minuto nomás. ¿Querés que sigamos con las otras teorías después? Dale, ahí seguimos, cortamos Así no las y cortamos. espérenos unos minutitos y que se convierta esto a MP4 y ahí volvemos. Calienten el agua para el mate, despierten al resto. El resto ¿Entramos se con la duerme. misma, profe? Sí, sí, sí. Seguimos con la guía, sí. Y con el mismo ID y contraseña. Y acá dice, aparece Fise, bueno, acá contestaron cosas en el... Sí, ahí le puse. Ah, Ahí le listo. puse. Bueno.